Stein, y director del Instituto Internacional de Acompañamiento, Antropología Filosófica en diversos centros universitarios. Profesor colaborador en diversos másters en la Universidad Francisco de Vitoria, Universidad Católica de Ávila, Universidad Católica de Asunción, Universidad Galileo, Universidad Católica de Córdoba y Universidad Finisterre. Adelante con su participación, doctor Domínguez Prieto. Pues muy buenos días a todos, espero que me estéis escuchando bien. Estoy, pues en primer lugar muy agradecido a la UPAEP y especialmente pues a don José Carlos Ortiz por esta invitación, también porque sé que hay pues muchísimas personas, grandes panelistas, grandes conferencistas, algunos de los cuales tengo la suerte y el honor de conocer porque son grandes personalidades en el mundo del pensamiento. Y pues voy a hacer mi pequeña contribución reconociendo pues una gran felicidad, una gran alegría por poder estar con todos ustedes en esta mañana de ustedes y tarde mía. Bien, voy a hablarles del marco de la antropología de la familia. Porque si quiero entender qué es la masculinidad, qué es la paternidad y la maternidad, y desde ellos qué es la fraternidad, que son los elementos de los que les voy a hablar, solo puedo entenderlo cabalmente desde una antropología filosófica, desde unos fundamentos antropológicos. No puedo olvidar lo mucho y bueno que me ofrece la biología. No puedo olvidar los estudios de sociología, de psicología, pero en última instancia, incluso los biólogos, los psicólogos, los sociólogos, deben acudir a la antropología filosófica para entender, en el fondo, de qué estamos hablando. Y cuando hablo de antropología, hablo de quién es la persona, quiénes somos como personas. Y me van a permitir que para solaz de ustedes e incluso solaz mío, voy a utilizar durante toda la explicación, toda la ponencia, una metáfora, una metáfora musical. Porque, de alguna manera, voy a establecer un paralelo entre una guitarra y la persona, para entender bien después cada paso que vamos a dar. Miren ustedes. Igual que una persona, la guitarra es un conjunto, una estructura de elementos, unos imbricados con otros. Estas cuerdas están unidas a este mástil, están unidas a este puente, están unidas a esta caja, están unidas a mí en este momento, formando un todo. Las personas somos un todo. ¿Cuáles son las dimensiones de la persona? 3. La corporal, aquí sería el cuerpo de la guitarra, la psíquica, inteligencia, afectividad, voluntad, aquí estaríamos hablando de las cuerdas. Muy bien, pero hay una dimensión más profunda, sin la cual no se explica quién es la persona. Les hablo de persona porque la persona es la clave explicativa de la familia, la clave explicativa de la fraternidad, la paternidad, la maternidad y la masculinidad. Bien, pero una persona tiene que tener, no solo es una unidad psicofísica, sino que es una unidad psicofísica espiritual. ¿Qué sería aquí la parte espiritual? Sería yo, porque si simplemente hacemos que se muevan las cuerdas, son un sinsentido, pero si yo, que sería la parte espiritual, interpreto con la guitarra pues una música, por ejemplo, una música de un irlandés o Carolan,
ahora he introducido un sentido. La dimensión espiritual es la dimensión del sentido profundo, del quién soy, es la respuesta a cuáles son mis amores, a cuáles son mis esperanzas, mis creencias. Es la dimensión profunda en la que experimento que soy llamado, que soy amado y que a esta llamada y a este amor respondo con mi vida. Respondo optando, proyectando. Y lo hago porque el ser humano tiene una conciencia. Pero además, todo ser humano quiere ir a más. No solamente, como diría el teólogo von Balthasar, cada uno es una melodía, sino que quiere ir a más. Quien toca ya esa melodía quiere hacer algo así. Y quien ya toca así, quiere más. Siempre queremos dar un paso más. La persona es llamada a plenitud. Pero atención, plenitud desde un sentido, desde una partitura, desde un para qué. El sentido tensa la vida. Somos una constelación unitaria de capacidades orientadas desde un sentido hacia la plenitud. Y atención, con otros. Está bien, pero si ahora pongo este otro sonido, ahora cobra más sentido, porque ya es un diálogo. El ser humano es un ser abierto, ontológicamente abierto, y eso significa que se da cuenta de que existe el otro, el mundo, Dios, y se lanza hacia él. No simplemente somos seres con, sino atención. Esto es una gran aportación, porque ser con es una abeja, es una hormiga, pero nosotros somos seres desde otros y para otros. Yo me explico desde mis padres, desde mi esposa, la que amo, y soy para otros, para mi esposa, para mis hijos, para mi nieto, para vosotros. Somos seres desde y para. Bien, esto es clave. Estamos abiertos, pero estamos abiertos desde lo que somos. Yo hago música con una guitarra y hago música de guitarra. Si tuviese un piano, haría música de piano. Lo que soy corporalmente me determina y corporalmente soy un ser sexuado. De modo que somos biológicamente, y en nosotros lo biológico se redimensiona, somos masculinos o femeninos. Es una dimensión personal, no es un añadido de última hora. Ah, nació con pene, niño. Nació sin pene, niña. No, es una barrabasada. No es un tema anatómico. Es un tema cromosómico, hormonal, anatómico, cerebral, pero que se redimensiona de modo que todo yo soy masculino o toda tú, en caso de que seas mujer, eres femenina. Digamos que mi edad tiñe todo lo que soy. Mi condición corporal sexuada tiñe todo lo que soy. Todo yo soy varón de bastantes años. Pongamos más de 58 y menos de 60, pero no voy a decir más. Bien, por tanto, tenemos una dimensión, esta apertura a los demás se hace como varón o como mujer. Es más, uno orientado al otro. Miren, imaginemos que la música masculina es esta. Por ejemplo, está bien, pero necesita referirse a alguien, caminar con alguien, para alguien. Puede ser esta. ¿Qué pasa si uno ambas en diálogo, de modo que una la refiere a otra y otra a una? Suena así, suena a Juan Sebastián Bach.
qué bonito. Eso es lo masculino y lo femenino. Es una condición inicialmente biológica que tiñe toda la persona, no solo lo cerebral, lo corporal, es la psicología, la conducta, el comportamiento, la forma de pensar, sentir, actuar. Todo está teñido por mi ser masculino y por el ser femenino, pero además es que estamos uno referido a otro. Por tanto, por eso podemos decir que son dos formas respectivas de ser. Perdonen que me demore un poco en esto, pero después, si no, no entendemos ni la familia, ni la masculinidad, ni la paternidad, ni la fraternidad, que es donde quiero acabar. Bien, de momento voy a dejar la guitarreidad y vamos a entrar en materia. Ahora que están atentos, porque lo de la guitarra siempre despierta. Seguro que están ustedes muy atentos a lo de la guitarra. Bien, evidentemente, la masculinidad y por contrapartida a la que se refiere la feminidad se definen a varios niveles. Y aquí hemos encontrado, voy a hacer referencia a mis grandes referentes que son filósofos personalistas. Romano Guardini, por ejemplo, decía que lo masculino se concibe como procreación, somos creación, incluso físicamente procreación, mientras que la feminidad es concepción. Munier decía, lo masculino es potencia hacia, lo femenino es seguridad. Y desde aquí se redimensiona la paternidad y la masculinidad espirituales. También hay diferencias, evidentemente, sociales y culturales, pero aquí sí que, como dice Edith Stein, se diluyen en las formas culturales, de modo que hay formas muy distintas de vivir lo masculino y lo femenino según las culturas, pero siempre sobre una base natural biológica. Pero donde está la diferencia más radical y define lo que es lo masculino está en la vocación, en el sentido al que soy llamado. Es lo que en guitarra veíamos la partitura. Si me dan un sentido, puedo hacer música, por ejemplo, celta. O puedo hacer música o Bach. O bossa nova. La clave es la partitura, el sentido. Por eso, y el sentido para un ser humano viene dado por los valores a los que soy llamado, en el para qué de las cosas y en el para qué de mi vida. Y el para qué de mi vida viene dado por la vocación. Yo tengo una llamada. Y hay una llamada masculina y femenina. La masculinidad es también una forma vocacional. ¿Cómo se articula? Lo masculino y lo femenino se articulan en torno, por ejemplo, a las dos dimensiones básicas de lo que somos por esencia y que está en el nombre de estas jornadas y de este congreso. El ser humano es amor. Nacemos porque hemos sido amados. Por tanto, la famosa frase de Descartes, pienso, luego existo, hay que descartarla, porque la verdad más profunda es soy amado, luego existo. Soy amado y por eso existo, pero existo para amar. ¿Y qué es amar? Acoger y darme. El darse, categoría antropológica esencial en Karol Wojtyła, un filósofo polaco que después trabajó en Roma un tiempo largo, pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Karol Wojtyła dice que la donatividad, ser don, define lo que somos y también la capacidad de acoger al otro. Bueno, pues el varón, lo masculino, es el que se da saliendo de sí y así acoge al otro, mientras que la mujer
acogiendo a otro, se dona. Yo me lanzo a la creación, salgo de mí y en esa salida creativa acojo a otro. Por eso el ser humano masculino necesita ser sostenido, soportado, en el doble sentido de la palabra, acompañado. Por eso, qué genial el Génesis cuando dice que al hombre, al varón, Dios le hizo alguien a su imagen y semejanza, pero atención, para que le sostuviese, para que fuese una compañía proporcionada. La mujer sostiene al varón. Por eso, fíjense, a mí me gusta diseñar como si el varón fuese la melodía creativa hacia afuera. Y la mujer, la que le sostiene. Sin ese soporte, esa sujeción, esa armonía, el varón estaría perdido en el exterior. Necesitamos quien nos sostenga y nos recupere para la intimidad. Por tanto, el masculino se orienta hacia el objetivo, mientras que lo femenino es el mundo de lo subjetivo, de la afectividad. Muy bien. Pues en este contexto vemos también cómo el hombre es capaz de, por tanto, lo masculino es producción, creatividad, ser hacia afuera, mientras la feminidad es hacia adentro. ¿Dónde está la importancia de esto? Que son los pilares del encuentro, un encuentro muy especial. Decía Buber que toda vida auténtica es encuentro, pero cuando se da el encuentro heterosexuado entre varón y mujer, y tiene que ser muy polar para que sea muy rico el encuentro. Un encuentro es ponerse dos en mutua presencia para que se den una fecundación mutua plena. Esta fecundidad mutua solo se da cuando hay una polaridad sexuada, por tanto, polaridad antropológica. No se da en los homonomios, no se da la unión de dos varones amigos o lo que sea, ni dos mujeres. La plenitud máxima se da entre hombre y mujer. Porque se da un encuentro heterosexuado con vocación de unicidad. Yo puedo tener muchos amigos, pero esposa una. Es más, en su momento estudié el caso de la poligamia. Estudien ustedes la poligamia. Donde se da la poligamia, el polígamo tiene la esposa principal y las concubinas. Concubinas que se suelen llevar muy mal con la esposa principal porque desearían estar en ese papel de exclusividad. En el fondo, el corazón humano quiere uno con una exclusividad, unicidad, permanencia, fidelidad. Y después, en este encuentro, ir a más, dar de sí, fecundidad. Si yo uno esta nota con esta, aparecen otras intermedias en las que se da una fecundidad. Una fecundidad es ir a más. Yo puedo empezar... Pero esto puede dar de sí. Y lo que da de sí es una melodía dialogando con un soporte armónico que sería lo femenino. En este diálogo surge, dando de sí, algo nuevo, la comunidad familiar. Cuando
Hombre y mujer son fecundos, incluso aunque no tuviesen hijos, pero cuando son fecundos, dan de sí. Dan de sí, si dan de sí de modo permanente, fecundo, exclusivo, fiel, aparece una realidad nueva, que es la familia. La familia es comunidad. La palabra comunio, comunitas, viene de cum, con, y munus. Munus significa en latín tres cosas. Significa el deber, el onum. El donum, el regalo, y el officium. Es el oficio de ser uno, un don para el otro, porque previamente hemos sido regalados por el otro. Es un modo de ser en el cual me quedo a salvo del aislamiento, del individualismo que no es propio de la persona. Ser persona, les decía al comienzo, es ser con, desde y para. Eso forma el cum munus. Es el onus, el deber, el donum, el regalo, el don, el favor, y el officium. Nuestro oficio como comunidad es darnos el uno al otro como agradecimiento porque uno para el otro es un regalo. Y este regalo que recibo del otro me pone en deuda con él. Qué bonito. Esto es el matrimonio fecundo, que da lugar a un tercero que habitualmente tiene en este encuentro, surge como niño, como hijo, como hija. Es apasionante. En este momento se da un milagro. La masculinidad deviene en paternidad y la feminidad deviene en maternidad. Y atención, no solo biológico. Lo biológico, igual que la música no es solo vibración, la música es un arte, es belleza. Pues la paternidad y la maternidad no solamente es una condición biológica, es un modo de ser personas respecto del tercero y respecto uno del otro. El padre es respecto de la madre es respecto del padre, pero ambos son respecto del hijo que brota de ellos. Es maravilloso. Esto nos da el mapa, la estructura natural de la familia. Atención, ¿por qué les digo que la familia es communio personarum? Palabras de Karol Wojtyła, el filósofo polaco del que les hablé antes. La familia es communio personarum para darnos cuenta que la familia es sobre todo comunidad natural y no una mera institución. ¿Existe la institución familiar? Sí, pero yo ahora les diría que hay muchas instituciones familiares muy distintas. Ahora se han institucionalizado socialmente formas muy diversas y a todas le llaman familia. Muy bien, sociológicamente se puede llamar familia y se terminará llamando a las cosas más insospechadas. Pero no es que somos familia, somos dos varones que nos amamos profundamente, somos familia. Bueno, incluso puede ser reconocido legalmente y es bueno, pero en el sentido antropológico profundo solo hay una estructura que es la que responde a lo que somos. Otra cual es que somos varón, mujer, llamados a un encuentro, a ser para otros y desde otros, a un encuentro permanente fiel. Otras formas sociológicamente aceptadas estarán más o menos lejos o cerca de esta estructura. Pero es una estructura natural. Por tanto, no depende de nuestro diseño, de nuestra decisión o de nuestra legislación. Y tiene una estructura natural que es que está formada por bipolos, ¿no? O por dúos. Es una estructura multicentro, multifocal. Por un lado está masculino-femenino que se redimensionan en padre-madre, que son categorías espirituales. Por tanto, un sacerdote célibe, una religiosa célibe, pueden vivir la paternidad y la maternidad, yo diría, de modo eminente, porque la paternidad y la maternidad sobre todo son formas espirituales de posicionarme frente a un tercero. Pero lógicamente los que somos padres y madres, y yo también abuelo, pues también tenemos una forma que, aunque basada en lo biológico, trasciende lo biológico. Padre-madre. Después hay una relación del hijo con los padres, que es la filiación,
Y por último, una relación entre los mismos hijos del mismo padre, que es la fraternidad. Vamos a hablar entonces de esta paternidad y maternidad espirituales, que son las formas en las que se ejecuta lo masculino y lo femenino. ¡Qué bonito! La masculinidad lleva a ejercer la paternidad espiritual. Cuando alguna vez estaba acompañando, haciendo acompañamiento, en el sentido en que le damos en Historia de la Familia, acompañamiento como forma de caminar junto a otro para promover su madurez, una forma, por tanto, rigurosa, metódica, con su método. Lo pueden ver en el Instituto de la Familia. Bueno, pues cuando hacemos, yo con mi esposa, acompañamiento de jóvenes o de adultos, en muchos casos hay una profunda inmadurez por autocentración, porque la persona está centrada en su propia existencia en vez de descentrada en otros, que sería la madurez. Entonces, lo que le invitamos, aunque no esté casado, es a vivir su paternidad como preocupándose por otros, descentrándose en otros, atendiendo a otros. Hasta que no ocurre esto, no hay maduración de lo masculino. Hoy, ¿por qué la masculinidad es, en general, de mucha inmadurez? Una vez, a uno de mis catedráticos de psicología, que también estudié, que era don José Luis Pinillos, le pregunté, mire, don José Luis, les estoy hablando del año 1980 y poco. Don José Luis, ¿qué porcentaje de varones creen ustedes que son inmaduros? Dice, pues, por lo que yo he estudiado en España y Latinoamérica, al menos el 80%. El 80% varones inmaduros. ¿Por qué? Es el adultescente, el Kaidels. No quiero responsabilidades, yo quiero mi fútbol, mi trabajito, mi diversión, mi coronita o mi negra modelo, que son cervecitas riquísimas que tienen ustedes allá en México. Y no quiero más complicación, no quiero más compromiso. El varón sin compromiso, el varón autocentrado, esa es la masculinidad inmadura. Una masculinidad inmadura es la que se abre a la paternidad. Bueno, pues vamos a decirlo ya. ¿En qué consiste la paternidad y la maternidad como contrafigura del padre? La maternidad parece que todo lo tenemos mucho más claro, la maternidad. Aunque sea, y esto lo ha estudiado muy bien, Edith Stein, una filósofa alemana, discípula de Husserl, que era atea, de raza judía, después se convirtió al catolicismo. Y no les voy a contar, no les voy a hacer spoiler, no les voy a contar más. Quien no conozca, que es muy guapa además, una chica que muy maja, murió en Auschwitz el 8 de agosto del 43. Pero no cuento más. Investiguen ustedes, el que no conozca a Edith Stein, que seguro que la conocen todos. Pero Edith Stein decía, la maternidad comienza siendo el hecho biológico de alumbrar dentro de mí y esto me lleva a unas categorías de cuidado, de atención al otro, de empatía. Bueno, parece más natural, pero ¿y la paternidad que está hoy diluida? Porque está diluida la masculinidad. Consiste en 3 elementos. Primero, la paternidad como forma madura de la masculinidad supone disponibilidad. Estar disponible para el otro. En el caso biológico, para el hijo que has tenido. Habitualmente uno que escucha a los varones es, cuando el niño llora, María o Lupita, atiende al niño que está llorando, a tu hijo, como si no fuese suyo también. No, pero él no está disponible. Él está viendo el partido. Él está tomándose su coronita. Él está dormitando en la cama. Atiende a tu niño que llora, como si no fuese también suyo. Disponibilidad. Disponibilidad es atender a la llamada del hijo, del otro que me necesita. Estar disponible. Un sacerdote vive bien su paternidad espiritual cuando está disponible para. Cuando vive esa disponibilidad como forma de llamada. El otro es llamada al que ha de atender. ¿Y cuál es su respuesta? Su respuesta es la responsabilidad. Segundo rasgo. La paternidad supone responsabilidad. Responder a la necesidad del otro. Porque cuando uno es padre, descubre que ya no vive para sí, vive para otro. Es ahí donde los varones suelen descubrir que ya no son solo desde y con su esposa, su señora, su Lupita. No, es para el niño. Ahí va, que tengo un niño. Dice, sí, ya, pero ya tiene 18 años. Pues está bien que lo vayas descubriendo, ¿no?
Suelen los padres descubrirlo, los varones, cuando el hijo se hace adolescente y empieza a ser violento. Y, ¡ay! ¿Y mi niño? Pues aquí lo tienes, ¿no? Al adolescente. Bien, una respuesta. Y cuando das respuesta, por tanto, acompañas, apoyas, impulsas a tu hijo, entonces se da el fenómeno de la autoridad. El padre se convierte en autoridad. De modo especial, si el padre no tiene autoridad porque no es responsable, porque no está disponible, el hijo, varón sobre todo, crece con una pequeña tara que después se puede compensar y madurar, por supuesto, pero una dificultad inicial: le falta el referente directo de la masculinidad madura, y esto es una limitación. Esto provoca heridas, esto provoca dificultades. Es la autoridad que no se conquista por imposición, sino que es aquel que te aupa, que te auxilia, que te impulsa, que te soporta, te sujeta. Bien. Y cuando ocurre esto, el padre y la madre se sitúan en una situación jerárquicamente superior a los hijos. No superior en dignidad, evidentemente, pero un principio clave en familia es la jerarquía. ¿Cuál es el problema de los niños y niñas sobreprotegidos? Que no tienen un padre, tienen un cuate, que lo que tienen es un amiguito para sus juegos y sus bromitas. ¿Qué es lo que le falta? Le falta un referente, alguien que le diga, como decía Edith Stein, alguien que te diga no, sí, y yo y tú. Que te diga tú eres responsable, que te ponga normas, límites. El niño sobreprotegido sin límites termina en un inmaduro, rebelde o pasivo, pero inmaduro. Bien, desde esta perspectiva, voy avanzando, se entiende la filiación, que aquí no voy a entrar mucho. Ser hijo es ser desde el padre y desde la madre. Es darme cuenta que soy desde otros. Por tanto, no es cierto lo que ha querido imponer el pensamiento ilustrado europeo. No es cierto la autonomía absoluta. Yo en ese sentido prefiero mil veces la cultura náhuatl, ¿no? Que habla del rostro del otro, que habla del tralmantinime como aquel que es tu referente, tu maestro, también tu sanador, tu terapeuta, el que te marca normas, el que te pone un espejo delante de ti para que veas tu rostro. Bueno, pues la filiación es darme cuenta de que tengo un tralmantinime, que tengo un referente, tengo un adulto que me pone normas, que me abre caminos, que me prohíbe, me impulsa, me apoya, que favorece mi desarrollo personal. Por tanto, yo camino desde la dependencia, eso es afiliación, una dependencia que camina hacia una independencia progresiva. Por eso los padres y las madres han de saber dejar volar a sus hijos llegado a cierto momento, cosa que no todos lo hacen. Pero llegamos al punto culminante, la fraternidad. Atención, la lógica es implacable. Si la masculinidad está diluida, se diluye la paternidad. Si la paternidad está diluida, la propia fraternidad se diluye, porque ser hermanos es ser hermanos respecto de un padre. Si mi padre es una figura diluida, mi fraternidad estará diluida. La fraternidad es el saberse hijo del mismo padre, de la misma madre. Dos o más personas. Es una experiencia de gratuidad entre iguales. Es la experiencia de un tú, con el que yo me encuentro como siendo un igual para mí, con el que he de vivir una serie de virtudes, como por ejemplo la justicia. La fraternidad o la Filadelfia es el amor propio entre iguales. Y para entender esto, que es donde yo quisiera acabar mi ponencia, el diálogo entre iguales es un diálogo fíjense, solo hay iguales si hay previamente una relación disimétrica. Es decir, los hermanos, para
descubrirse plenamente como hermanos y para quererse como hermanos, necesitamos un padre que no sea un hermano más. Yo les hablaba antes del término cuate. No puede ser un cuate, no puede ser un güey más. Oye, aquí, hola, güey, tal. No, 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 no. Es una figura de autoridad. Si está diluida la fraternidad, ya no es capaz de ese encuentro respetuoso, sabiéndose por respeto al otro y por referencia al otro, sabiéndose en igualdad respecto a quien está por encima de nosotros. Hace falta esa figura de respeto. ¿El otro cómo se presenta? El otro se presenta como sorpresa, como epifanía, sobre todo porque siempre hay un hermano, salvo el caso de los gemelos, siempre nace uno primero y a los 2 años, 1 año, 3 años el otro. El primero se muerde de envidia, los famosos celos, ¿no? Porque es el rey destronado. Era único y de repente descubre que hay más y que ya no es el centro absoluto. Esto es maravilloso porque, fíjense ustedes, la madurez, decía Romano Guardini, pasa por 3 estadios. Primero, centración, descubrir quién soy y que soy. Segundo, descentración. Esto comienza en el hermano y es muy bueno porque si yo no me aprendo a descentrar, a compartir con el hermano, duramente, difícilmente lo haré después con los demás. Yo querré lo mío y lo de los demás. No voy a hablar hoy de Putin ni de Rusia, pero le pasa a Rusia un poco esto. Quiere lo suyo y lo de los demás. Y se va comiendo lo de los demás, ¿no? Bueno, pues es que hoy estoy muy impactado por la noticia que todos ustedes conocen también, ¿no? De esta agresión de Rusia a Ucrania, que en el fondo ya ha ocurrido otras veces. Es el deseo de ir a por otros territorios. Y aquí nos tendrán que perdonar ustedes a los españoles cuando fuimos allá con ustedes a ampliar territorios. Menos mal que se independizaron y ahora somos 2 hermanos, o al menos eso quisiera, en diálogo fraternal, teniendo un solo padre, que en todo caso no es ni Felipe II ni Montezuma, es otro. Pero bien, no voy a entrar en polémicas. Ya sé que se están ustedes mirando y dicen, uy, este se está metiendo en terreno pedregoso. No se crean. En todo caso, no quisiera entrar en conflicto, sino volver a la fraternidad. Un mexicano, un argentino, un colombiano y un español, sobre todo somos hermanos. Tenemos un espíritu común, una lengua común y muchas cosas en común, aunque ustedes tienen cosas maravillosas que no tenemos nosotros. Los chipotles, la michelada, la coronita y muchas más cosas. Y toda la cultura maya, náhuatl y y azteca y todas las maravillas que tienen ustedes. Muy bien. Fraternos en la diferencia, pero respecto de un mismo padre. Se trata de un encuentro yo-tú en el que uno descubre que mi relación con otro es diaconía, servicio. ¿Por qué? Porque somos iguales. Por tanto, yo tengo que aprender a darme a ti y tú a mí. Es un encuentro simétrico, de mutua implicación. No es como el encuentro padre e hijo, que es disimétrico. Incluso hombre-mujer, pues somos muy distintos. Médico, paciente, profesor, alumno. Hay una jerarquía que es la que permite, por ejemplo, profesor-alumno, no es que sea más el profesor en dignidad, ¿no? Tiene la misma dignidad el alumno que el profesor, pero hay una disimetría. Yo voy al maestro a aprender. Yo escucho al maestro y le observo y me quedo impregnado por él. Digo, qué grande es. Yo he ido años y años a escuchar a algunos de mis maestros, por ejemplo, López Quintás, a don Alfonso López Quintás, muchos años, si ya me sabía lo que decía cada clase, si me había leído todos sus libros, pero era por verle a él, por absorber cómo se ataba los zapatos, cómo caminaba, cómo miraba. Era un maestro. Bien, estas disimetrías son buenas porque permiten crecer a uno y a otro, al de arriba por responder al alumno y al alumno por mirar al maestro y crecer. Pero en el caso de la fraternidad es un encuentro entre iguales, entre simétricos. Es el encuentro de la alteridad, donde tengo que descubrir al otro y donde yo no tengo derecho a guardarme nada. Lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y formamos un nosotros. Quien no aprenda el nosotros en la fraternidad en familia, que es con los hermanos, difícilmente va a poder
a después, el día en que se case, hablar de un nosotros, o el día en que entre a formar parte de una institución, de una comunidad, le costará decir nosotros. O dirá nosotros, pero piensa yo y los demás a mi servicio, como pensaba Jean-Paul Sartre, ¿no? ¿Cuál es la estructura de este diálogo, de este encuentro? El diálogo. El diálogo fraternal tiene 4 elementos, con lo que voy a terminar. La fraternidad obliga a 4 funciones, a 4 desarrollos personales psicológicos fundamentales para el desarrollo personal. 1, te obliga a salir de ti para ponerte en el punto de vista del otro. ¿Por qué te vas a comer tú 2 sándwiches y él medio? ¿Por qué te llevas tú más chocolate que él? ¿No? Somos hermanos, tenemos derecho a lo mismo. Tenemos derecho a lo mismo. Por tanto, he de salir de mí, de mi centración, para quedarme asombrado ante el otro que está en mí, que es un igual que yo. Eso exige la humildad, el ponerme en el punto de vista del otro, salir de mí y ponerme en el punto de vista del otro. Es decir, esto permite el diálogo, permite el ponerse de acuerdo, permite el reconocerse como 2 de igual valor y no pensar que yo soy Dios. La gran tentación del ser humano, desde Adán hasta Putin, es creerse Dios. Y hasta mí. Salgo de esta inocencia autodeificatoria cuando descubro al otro y me descubro siendo para el otro. Por tanto, salir de mí y ponerme en el punto de vista del otro, cosa que te da la fraternidad, permite el diálogo y mi autodescentración, mi desdeificación. No soy Dios. Qué apasionante es esto. Tercero, el otro es asombroso porque es un no yo. ¿Y qué hago ante el otro distinto pero igual? Le escucho, le atiendo, porque sus formas de reaccionar no son las mías. Esto los que estamos casados lo vemos a diario. Cada uno se queda asombrado con el otro, a diario. Nuestras formas de reaccionar son distintas, pero ¿dónde se aprende que hay una forma distinta a ti y que es tan válida como la tuya? En la fraternidad. Ponerme a la escucha del otro. A la escucha del otro. Esto está desarrollado por Mounier, que es el personalismo, y por Buber en el camino del ser humano y en Yo y Tú, ¿no? Y en diálogo, y otros en el diálogo de Buber con Rogers. Ponerme a la escucha del otro. Escuchar activamente, sin juzgar, sin condenar, porque el otro es como yo. Tratando de comprenderle. Y por último, dejarme interpelar por el otro, porque el otro no solo está ante mí, me pide, me llama, me dice, hermano, me llama por mi nombre, en mi caso es José Manuel. Yo tengo 4 hermanos, uno en el cielo, el sacerdote Pablo Domínguez, que se murió hace 12 años, y 3 aquí en la tierra, y nos llamamos por nuestro nombre. Sentirse hermano es ser interpelado por el otro. Oye, te necesito, oye, ¿qué te parece? Oye, y yo le atiendo porque es mi igual, porque mi tarea es darle respuesta. Me convierto en ser responsable. ¿Se acuerdan? Después de la primera pregunta del Génesis, ¿dónde estás, Adán? O sea, ¿dónde estás respecto de mi llamada? ¿Dónde estás respecto de lo que quería que fueses? La segunda llamada es, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Esa es una pregunta universal. Vivir la fraternidad es saber dónde está mi hermano, porque le respondo con mi vida. Muy bien, pues de esta manera, ¿qué es lo que aprendo a vivir en la fraternidad? El amor, la Filadelfia, el amor al hermano, ¿no? Y el amor a mí, por tanto, y el amor a mí. Inicialmente el amor al padre y la madre es una dependencia. Les amo porque dependo de ellos. Pero el amor al hermano es un amor, si quieren, inicialmente más puro, porque no le debo nada, pero nos reconocemos como iguales. Después sí, aprendo a amar a mi padre y a mi madre, sobre todo cuando me voy de casa, me independizo y me caso con mi esposa. Y me acuerdo, ay, qué razón tenía mi padre y qué razón tenía mi madre. Y entonces voy y les cuido. Pero inicialmente
yo tengo fascinación por mi padre o por mi madre o no, pero donde descubro ese amor, esa forma de acompañar, ese ser con otro, es en la fraternidad. Termino, por tanto. Y de nuevo les agradezco su atención. Sé que cuesta mucho la atención a través de un mensaje online, pero les aseguro que estoy allá con ustedes en Puebla con todo mi corazón y con toda mi imagen, aunque mi ser está aquí en Galicia. Por tanto, la persona es una estructura natural que de modo natural se abre al encuentro con otro. Por ser masculino o femenino, hay una mutua referencia, de modo que la apertura siempre es sexuada y puede culminar en el encuentro conyugal que, como da de sí, estamos llamados a dar de sí, da lugar a la familia, que es una comunidad natural. Lo masculino y lo femenino cobra toda su potencia en la paternidad y maternidad. Y desde la paternidad y maternidad se entiende la fraternidad como ser hermanos en diálogo, en encuentro, saliendo de mí, poniéndome en el punto de vista del otro, escuchándole y respondiéndole, en referencia a un padre respecto de quienes somos hermanos. Pues por mi parte, y queriendo cumplir estrictamente como me han pedido el horario, que creo que es también una muestra de cariño a los siguientes ponentes y a ustedes, que han sido muy pacientes, pues de nuevo les agradezco su atención. Espero haberles aportado algo. A través de don José Carlos Ortiz quedo a su disposición y muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte desde España. Agradecemos lo que nos ha compartido el doctor Domínguez. A continuación, daremos paso a un espacio de preguntas y respuestas. ¿Qué posibilidad existe para hijos creados con paternidad diluida? Muy bien, pues siempre existe un término que se ha impuesto hace unos años que se llama resiliencia. Siempre es posible crecer, madurar para hijos cuya paternidad está diluida o la masculinidad de referencia de su padre está diluida. Pero ha de hacer un esfuerzo primero, necesitará encontrar otros referentes. Segundo, deberá tomar conciencia de que tiene heridas por desamor, porque las heridas emocionales y las heridas personales pueden ser por agresión o falta del amor debido. Un padre que no cuya identidad o cuya paternidad ha estado diluida o desaparecida, supone en mí una carencia que ha de ser reconocida y cuidada. En última instancia, necesito dos tipos de personas. Otros que ejerzan conmigo su paternidad espiritual, no para crear dependencia, sino para restablecer ese vínculo necesario para mi desarrollo. Y segundo, necesito sanar mis heridas. Siempre a través de un fortalecimiento personal. En última instancia, atención, tengo que ser muy breve, pero a esto he dedicado libros enteros, es fundamental salir del estado de victimación, de autovictimación. Es que yo no tuve padre, porque yo me golpeaba, porque yo tal. Deja de mirar hacia ti y levántate, toma tu camilla y echa a andar. Toma tu vida en tus manos y busca ayuda. Pero no te quedes prostrado al lado de la piscina, no te quedes prostrado al lado de la camilla como un paralítico. Levántate. Por tanto, tú mismo estás llamado también a cuidarte a ti y a descubrir tu masculinidad y tu paternidad. ¿Cuántas veces sano la deficiencia producida por mi padre cuando yo ejerzo esa paternidad? Un desamor se cura con el amor que yo doy. Es maravilloso. Esto es posible. ¿Qué más? Gracias, doctor José Manuel Domínguez Prieto, por aceptar la invitación a conectarse con nosotros en esta emisión de Encuentro de Centros de Cultura. Nos vamos a un receso de 10 minutos y volvemos con lo que todavía tenemos preparado para el 10º Encuentro Centros de Cultura y 10ª Jornadas de la Familia.